¿La ventaja dentro del panismo por ser hermano te sirvió? Yo creo que me sirvió, sí, para avanzar. ¿Se va a vivir del pasado el PAN? Morena visualiza lo que realmente somos. ¿Qué les quedó? ¿Qué sabor les quedó el que hubieras perdido en las urnas? Bueno, pues yo creo que fue un golpe de realidad. Nos hemos alejado un poco de la sociedad a lo mejor. Que le acaba de pasar al ex gobernador Cavazos Lerma. Fue un comentario extremadamente ofensivo. ¿Crees que esos ciudadanos estén de acuerdo en tantas inasistencias? ¿No habla de fusilarse todas esas iniciativas? ¿Trae Ismael un amparo bajo el brazo? Yo creo que no somos monedita de oro. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alejandro Paz. Este es un episodio más para el podcast de La Expresión. Anduvimos unos días ausentes, pero aquí estamos nuevamente con el gusto de llevarles otra entrevista más. En esta ocasión con el diputado Ismael García Cabeza de Vaca. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, por recibirme aquí en tu programa y un saludo a tu amplio auditorio. Muchas gracias. Pues tenemos el compromiso de haber aceptado esta entrevista con tema libre, ¿no? Así es, completamente libre. Yo estoy para servirles. Muy bien, ¿empezamos? ¿Empezamos? Pues, diputado, bienvenido a el podcast del periódico La Expresión, tu servidor Alejandro Paz. Oye, pues cuéntame qué andas haciendo por acá. Después de prolongar esta entrevista, pues ahora sí se nos hizo, ¿no? Sí, gracias. Pues, primero que nada, es un gusto saludarte, un gusto estar aquí con tu auditorio. Y pues contento de poder platicar con ustedes, con los medios de comunicación, que son una parte fundamental para poder transmitirle a la ciudadanía pues lo que un legislador está llevando a cabo como trabajo en el Congreso del Estado. Contento con lo que hemos podido llevar a cabo en el sentido de que pues muchos me podrán criticar, pero los resultados ahí están. Pero vámonos más allá. Tengo entendido que desde el 2003 eres militante del Partido Acción Nacional. Así Antes, es. ¿qué ocurría? ¿Dónde transitaba? ¿Dónde inició tu vida? Eres el menor de 3 hermanos, ¿no? Bueno, a ver, cuéntame eso. Fíjate que vamos a empezar por eso. Sí, ahorita claro. agarramos el sentido. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que desde el año 2000, de hecho, cuando la campaña de Fox, yo recuerdo que en ese entonces el exgobernador Cabeza de Vaca pues se pegó muy de lleno a la campaña de Fox, porque desde entonces creíamos nosotros que debería haber un cambio de rumbo en el país. ¿Qué ha sido de mí desde ese entonces? Bueno, primero que nada, la verdad es que pues estaba algo joven, sigo estando joven todavía, sí. Pero en aquel entonces acabamos de nacer. Acabamos de nacer. Nos pegamos muy de lleno también al exgobernador, en el sentido de que siempre estuvimos detrás de todas esas campañas que él vino haciendo desde el año 2000. Empezamos siempre apoyando sus campañas políticas. Posteriormente, pues tuvimos a bien incursionar como regidores en el municipio de Reynosa. Él antes fue alcalde del 2005 al 2007. Del ¿verdad? 2005 al 2007 fue alcalde de Reynosa. Primero fue diputado federal con Vicente Fox. Okay. Y luego incursionó como alcalde de Reynosa 2005-2007. Después fue diputado local. Posteriormente se fue con Calderón a la Coret. A la Coret, así es. Posteriormente ya incursionó en el tema de la senaduría. Y bueno, pues ya después llegó a la gubernatura. Pues llegó la transición verdadera en el estado de Tamaulipas después de 86 años de un mismo partido político que gobernaba los rumbos del estado de Tamaulipas. Y bueno, pues siempre hemos estado en todas y cada una
esas campañas políticas, podemos decir. De hecho, fuiste regidor por Chuma, ¿no? Por la planilla de Chuma. Fui regidor con la planilla de Chuma, es correcto. Cuando en aquel entonces fue el alcalde Pepe Lías. Okay. Que, por cierto, mi más sentido pésame para la familia de Pepe Lías, que acaba de morir su hermano el mayor. Muy lamentable eso. Muy lamentable hecho. Oye, el tema de Reynosa es como el inicio del, lo voy a llamar así, del grupo cabecista. Sí. Se puede llamar de esa manera, claro. En ese sentido, ¿de ahí han logrado todo de Reynosa? Y pues si no yo creo que pues, definitivamente yo creo que todo empezó en Reynosa. Es decir, desde el 2000 pues empezamos con el tema de Vicente Fox, y sí, yo creo que todo nació de Reynosa. De ahí hay que recordar que, quieras o no, siempre hemos estado en la oposición. Uh-huh. Y nos formamos de la oposición, del trabajo, del sacrificio. Y sí, la verdad es que todo empezó de Reynosa. Fuiste regidor, luego solicita licencia, luego de solicitar licencia va a una candidatura a diputado. A diputado federal. De federal. Es correcto. ¿Qué sucede ahí? Pues ahí la verdad es que estábamos empezando, o al menos un servidor, a competir de manera ya directa. Uh-huh. ¿No? No nos fue bien en aquel entonces, definitivamente pues era todavía cuando pues el PRI en aquel entonces pues sí tenía un control bastante complejo, sobre todo en la ciudad de Reynosa. Uh-huh. De ahí, una vez que terminamos esa tarea, bueno, pues nos metimos de lleno definitivamente, porque sí hubo una preparación de más de un año para incursionar ya en la campaña a la gobernatura. Uh-huh. A un servidor le tocó precisamente la ciudad de Reynosa. Yo fui el responsable de la ciudad de Reynosa, de llevar a cabo esa campaña en el municipio. Y fue un tiempo largo, ¿no? Nos tuvimos que preparar con mucho tiempo. Estamos hablando que la ciudad de Reynosa ya tenemos más de 1 millón de habitantes. Uh-huh. Es una ciudad muy compleja. Hay que trabajarla con mucho tiempo, sí, para poder tener un resultado positivo. Y eso definitivamente pues, lo aprendí a título personal cuando competí a la Diputación Federal, ¿no? Son temas que te forjan, son temas que te enseñan a que las cosas se tienen que preparar con mucha antelación. Y uno entiende a punta de golpes, ¿no? Como dicen. Yo creo que lo dicen de otra manera. Yo creo, sí, definitivamente en mi rancho le decimos de otra forma, pero yo creo que es la única forma de aprender en la vida, ¿no? A base de experiencias personales. Hay algo que me llama la atención. A lo largo de la carrera política siempre ha estado, por un lado, Francisco García Cabeza de Vaca, él es gobernador. Siempre ha estado, independientemente de que es tu hermano, pero se ve como que, no se ve, ha estado él en puestos importantes y al mismo tiempo ha como que ocupado de Ismael en ciertos puntos estratégicos. Por ejemplo, el caso, que a lo que hago este contexto es que en 2016 ya fue electo como ya como gobernador electo. Es nombrado secretario general del partido Ismael junto a Kiko Elizondo. Así es. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento del 2016 cuando uno es gobernador electo y luego ya se convierte Ismael en secretario general? Disfruté mucho mi estancia en el partido como secretario. La verdad que me dio la oportunidad de conocer todo el estado. La verdad es que lo recorrí como secretario junto con mi muy buen amigo Kiko Elizondo, a quien le mando un fuerte abrazo. Nos tocó recorrer todo el estado de Tamaulipas, conocerlo, uh-huh, realmente conocer lo que estaba sucediendo en todo el estado, conocer las necesidades, y eso, quieras o no, pues existe cierta comunicación entre el partido y el gobierno en turno. Uh-huh. Luego eso es inevitable, ¿no? En el sentido de que te permite exponer cuáles son
las deficiencias que uno está percibiendo en, en el estado, en cada uno de los municipios, y te permite hacer al menos propuestas que vayan a beneficiar a los tamaulipecos, que era nuestro único interés. Pero eso no era tomar ventaja a diferencia del resto del panismo de Tamaulipas. Bueno, yo no lo considero ventaja, porque el trabajo se hizo, es decir, no me quedé en mi casa a que me hicieran la chamba. Sí, pero me refiero, a ver, el trabajo se hizo, pero a partir de que ya recibió un cargo. Sin duda. No era un tema, no lo veo como un tema así, es decir, no se utilizaron recursos del Estado, ni mucho menos se utilizaron recursos de mi partido cuando un servidor fue candidato. Pude recorrer a título personal todos y cada uno de los municipios. Pudimos constatar las necesidades que existían y bueno, tan fue así que logramos una votación de 704,000 votos. Es decir, prácticamente me quedé a 4,000 votos de diferencia del hoy gobernador. Y hay que decirlo, dices tú, bueno, no hay una desventaja, pues la desventaja la vi del otro lado. Es decir, la desventaja la vi con una completa y total aplanadora cuando en aquel entonces fue candidato el presidente López Obrador. Es decir, no competí contra Américo Villarreal. Yo competí directamente contra López Obrador. Es decir, todo mundo, ahí sí, del otro lado, tú veías que todo mundo se montaba en la campaña de López Obrador. Sí. Todo mundo hablaba como López Obrador. Se referían a López Obrador. Es decir, no hicieron una campaña personal. Un servidor hizo una campaña personal de propuestas en base a lo que entendimos que requería el Estado. Ajá. ¿No? Pero que el apellido Cabeza de Vaca también no es una marca ya, bueno, como lo es lo podemos considerar aquí en Tamaulipas. Bueno, lo podemos considerar una marca, y si eso, si una marca nos da cierta ventaja, bueno, la verdad es que no le veo lo malo siempre y cuando esa marca se haya construido a base de trabajo, de sacrificio y de resultados. A eso era lo que me refería cuando comentaba el tema de la ventaja. El ser hermano del gobernador, el ser hermano te permitió avanzar dentro del panismo, algo que no había ocurrido antes. Por ejemplo, hablábamos de que fuiste regidor en la planilla de Chuma. Correcto. Pero ahí... Candidato a diputado local, donde también... Perdón, diputado federal. Federal, me fui con lo que me decía. Sí. Pero en este caso, me refiero, ¿la ventaja dentro del panismo por ser hermano te sirvió? Como ahorita como lo comentábamos. Yo creo que sirve, yo creo que me sirvió sí para avanzar. Pues no puedo decir que no me sirvió. Haría yo mal en decir no me sirvió. Definitivamente es una marca, no sirve, ¿no? Uno tiene que escoger ahora sí que la estrategia que más te pueda ayudar a un objetivo específico. Entonces sí, me sirvió el apellido, bueno, pues yo creo que sí, me sigue sirviendo el apellido, pues definitivamente al día de hoy, pues el apellido Cabeza de Vaca, pues sigue retumbando, ¿no? Sí, definitivamente, digo, y lo escuchamos todos los días, en todo momento, desde el gobierno del Estado. ¿Qué sabor dejó al apellido Cabeza de Vaca el haber perdido la senaduría teniendo el poder del Estado, por así decirlo? Y evidentemente, a ver, no podemos ser ciegos de no creer que también hubo una operación de gobierno tanto federal como estatal para esa elección del Senado. En este caso me refiero a las políticas públicas que de alguna manera sirven para que los candidatos se suban a ellas y lleguen a la ciudad, se promocionen sobre esas políticas, sobre los resultados de las políticas públicas que haga un gobierno. O sea, a ese es ahí a donde me refiero.
¿Qué les quedó? ¿Qué sabor les quedó el que hubieras perdido en las urnas? Bueno, pues yo creo que fue un golpe de realidad de lo que veíamos que venía con una ola de López Obrador. Es decir, esa frase que se utilizó en su momento, López Obrador es un peligro para México, nos dimos cuenta que definitivamente sí iba a ser un peligro para México. Y bueno, pues yo creo que el tiempo nos dio la razón. Es decir, ¿qué sabor de boca te queda? Bueno, la verdad es que se hizo una gran campaña, hizo un gran esfuerzo. Se gana con votos. Definitivamente se gana con votos. Y los votos definitivamente se fueron por otro lado. Definitivamente estoy consciente de que los votos se fueron por otro lado. Okay. Definitivamente. Pero al final, como primera minoría, ese trabajo que se hizo sirvió para que llegara al Senado, ¿no? Correcto, así es. Se llega al Senado con un triunfo con sabor a derrota o no. Sin duda, una derrota siempre, como te lo he mencionado, siempre es una enseñanza. Claro que cualquier derrota te deja un mal sabor de boca en el sentido de que tus aspiraciones no se pudieron concretar como tú las visibilizabas, ¿no? Definitivamente, pues fueron sentimientos encontrados. ¿Qué iniciativas destaca Ismael en su paso por el Senado? Que hayan sido de repercusión directa a la sociedad, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que un servidor en el Senado de la República, viendo las necesidades del Estado de Tamaulipas y lo que realmente requería en aquel entonces Tamaulipas era seguridad. Un servidor estuvo en el Senado de la República, en las comisiones, todas tenían que ver con seguridad. Es decir, estuve como secretario de la Comisión de Marina, estuve en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Seguridad Pública, la Bicameral de Seguridad Nacional. Es decir, nos concentramos mucho en un tema de apoyo a Tamaulipas en cuestiones de seguridad. Y muchas de las iniciativas que llevamos a cabo fue precisamente tratar de que estas iniciativas fueran encaminadas a Tamaulipas en el sentido de que estas iniciativas incrementar las penas a los delincuentes, ¿no? Desgraciadamente, una vez más, no teníamos acompañamiento por parte del grupo mayoritario de Morena, sí. Y desgraciadamente estas iniciativas se quedaron en las comisiones única y exclusivamente. Hay no sé si fue exhorto o iniciativa donde mencionaba Ismael que se quejaba o que le regresaran la seguridad a su hermano ya después de haber sido gobernador. ¿Esto no habla sobre regresarle un poco de todo lo que te dio hasta ese momento, Francisco? Lo que hizo un servidor se llama congruencia. Es decir, brindarle a el único gobernador en la historia de Tamaulipas, lo puedo decir así, tal cual, abiertamente, porque eso es, que le ha dedicado realmente una estrategia específica para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos en el sentido de que pudieran tener una mejor seguridad y certeza. Entonces, lo que hicimos fue eso. Oye, en el tema del Senado, hay algo que se mencionó mucho. De hecho, a la inteligencia artificial le preguntas sobre qué hizo Ismael en el Senado y de inmediato te pone esa plática sexual donde se hablaba de una sí. Mujer. Sí. ¿Qué sucedió ahí con ese tema? Fíjate que como sucede siempre en el sentido de que son noticias
que agarran por sí solas vuelo, ¿no? Sí, le acaba de pasar al ex gobernador Cavazos Lerma también. Bueno, ahí sí fue algo extremadamente desafortunado. Ahí sí fue un comentario extremadamente ofensivo y fuera completamente de lugar. Uh-huh. Aquí lo he aclarado una y otra vez y lo seguiré aclarando las veces que me lo pregunten. La verdad es que esto es algo que ya pasó, que ya sucedió. Sin duda fue un error de mi parte, por supuesto. Fue un error de mi parte en el sentido de haber conversado haber participado en una conversación privada en horas de trabajo, ¿no? Pero lo que fue dos amigos que mandaron una fotografía. Ellos hicieron todos los comentarios que vienen ahí, ellos lo hicieron. Mi única contestación, mi única falta fue ya somos dos. O sea, es decir, una contestación entre caballeros, privada, vuelvo a repetir, una conversación privada. Mi única contestación ahí fue ya somos dos. Esa fue mi contestación. Por supuesto, se sacó todo el contexto. Se empezó a publicar que yo traía la foto, que yo la publiqué, que yo la pasé, que yo fui el que hice los comentarios. Definitivamente fue un chat misógino, por supuesto que sí, pues hay que reconocerlo, ¿no? Fue un error de mi parte, por supuesto que sí. Fue una plática privada, por supuesto que sí. Y bueno, en su momento no me escondí, al contrario. Inmediatamente dimos la cara, dimos una rueda de prensa donde aceptamos y asumimos la responsabilidad que nos toca. Y por supuesto, nunca tuve el gusto de conocer a la dama en aquel entonces. Y sin duda hicimos lo propio, es decir, nos disculpamos como caballeros, ¿no? Y asumimos nuestra responsabilidad por el error que se cometió en su momento. ¿Estás arrepentido de eso? Bueno, yo creo que todos estamos arrepentidos de cometer errores. Uh-huh. Definitivamente el hecho de participar en un chat privado, sobre todo en estos tiempos, con palabras misóginas, por supuesto que uno no debe, como caballero, sobre todo si es padre de familia, ¿no? Principalmente como caballero, pero sobre todo si eres padre de familia y tienes hijas como un servidor, pues no te gustaría que participara alguien más en un chat misógino haciendo ese tipo de comentarios, ¿no? Uh-huh. Por leves que estos puedan llegar a ser, ¿no? Entonces sí, por supuesto que sí. ¿Pides licencia al Senado para después venirte a Tamaulipas a la contienda electoral a buscar la gubernatura? Pido licencia para venirme a buscar la diputación local. Okay. ¿En ningún momento buscaste ser el candidato a la gubernatura? Fíjate que no, eso no sucedió por congruencia. En aquel entonces, también hay que decirlo, hubo una plática entre varios digamos, liderazgos que estaban interesados en participar. Y hubo un acuerdo de hacer una encuesta. En aquel entonces, un servidor, a lo mejor, como bien tú lo mencionas, el apellido tiene algo que ver. Uh-huh. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Uh-huh. Pues nos posicionaba por encima de cualquier liderazgo, ¿no? Pero platicando ya en lo privado con el exgobernador, definitivamente fue algo que no pusimos en la mesa en el sentido de que no eran tiempos, no era esto conveniente. Se me hace que más que hablar con el exgobernador, hablabas con el hermano, ¿no? Fíjate que todas las pláticas de política, o todo lo que se platicaba, lo hablaba yo como siempre hubo
siempre hubo un respeto de mi parte hacia la figura, como lo que es, como un gobernador. Okay. No hablábamos en el sentido de como hermanos cuando se hablaba con un tema de política. Okay. Entonces, por eso te puedo decir que las decisiones fueron no en lo personal, fueron en lo político. Y llegamos a la conclusión de que invariablemente que sí, efectivamente yo era el mejor posicionado en aquel entonces, que si él hubiera decidido, hubiera sido yo el candidato a la gobernatura. Tomamos una decisión política de que no era conveniente. No era conveniente, no era lo correcto, no era moral, ¿no? Con este tema que hoy pues, estamos viendo que para Morena lo inmoral ahora pues ya es el deporte favorito de Morena, ¿no? Imponer a sus familiares, imponerlos sin recato alguno. ¿Por qué era inconveniente? Inconveniente políticamente hablando por la confrontación que se tenía directamente con el presidente de la República. Okay. Es decir, sabíamos perfectamente que iba a ser una contienda no contra un candidato local, no contra un gobernador. Iba a ser una contienda y un choque de trenes directamente, una confrontación directa con un dictador, con Andrés Manuel López Obrador. O sea, veíamos, hay que recordar que antes de que esa decisión se tomara, 2 años antes, cuando pasó todo este tema del desafuero, López Obrador lo que sí tenía es saber identificar a los liderazgos que le estorbaban. Y yo creo que estaba convencido y estaba cierto de que Cabeza de Vaca iba a ser un gran dolor de cabeza para él. Tan fue así que lo persiguió y lo siguen persiguiendo. Es decir, lo siguen atacando. Es el villano favorito hoy en día, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas. No existe otro villano favorito como para López Obrador fue Felipe Calderón. Hoy para Morena en Tamaulipas no existe absolutamente nada. Todo gira alrededor del apellido Cabeza de Vaca. Todo. Entonces, concluyo rápidamente. Sabíamos que la contienda, si un servidor también participaba en lo político, no iba a ser una contienda definitivamente pareja, por supuesto que no. Íbamos a tener todo el aparato del Estado como lo tuvimos desde 2 años antes. Hubo una estrategia muy clara para apoderarse del estado de Tamaulipas por parte de Morena. Una estrategia que se fraguó desde Palacio de Gobierno, desde Palacio Nacional. López Obrador visualizó que quería y que necesitaba el estado de Tamaulipas. Y fue una contienda donde se metió directamente el presidente de la República. Así de sencillo. ¿Tardaron en decidirse para el candidato a la gubernatura? Yo creo que no. Yo creo que fue una decisión prácticamente rápida en el sentido de que volvemos a lo mismo. Una campaña se prepara con tiempo. ¿Por qué se decidieron por truco? ¿Por qué? Igual, en ese momento, de la misma ¿por qué manera, apoyar? de la misma manera, en aquel entonces habíamos varios liderazgos en una mesa y el posicionamiento también nos indicaba que podíamos transitar en aquel entonces con truco. ¿Por qué se perdió? No una autocrítica, digo. Sí, no, la verdad, ahí porque también usaron, y lo vuelvo a repetir como hace un momento, también se usó el aparato de gobierno con estrategias resaltando las políticas de lo que sí se hizo bien. Obviamente no va a ser una campaña de decir lo que se hizo mal, ¿verdad? Pero en este caso también se utilizó César Augusto Verástegui, el truco, se apoyó de esa política de gobierno
pero ¿qué tanto influyó la presencia de Ismael en la campaña de Truco? Fíjate que nosotros fuimos sumamente respetuosos de la campaña. La verdad es que asumimos nuestra responsabilidad en lo que nos tocaba. Es decir, quien tomaba las decisiones completa y totalmente, hay que decirlo tal cual, fue en ese entonces el candidato. Es decir, hubo un respeto completo, total y absoluto hacia su figura como candidato. Donde quien tomó las decisiones de cómo llevar a cabo la campaña fue el candidato, ¿no? La verdad es que sí, nosotros en lo personal abonamos y aportamos en la medida que el candidato pedía el apoyo de un servidor o del equipo o no. Ahí sí, la verdad es que siempre hemos sido en ese sentido. Yo creo que nos han formado de esa manera, de tener mucho respeto hacia las campañas políticas, de tener mucho respeto hacia los equipos, de transitar junto con ellos, por supuesto, ¿no? Pero tampoco no puede uno meterse en cosas que no debe, no tiene uno por qué meterse de más, ¿no? Siempre tiene que haber, para que las cosas puedan fluir en una campaña, ¿no? Y vemos, una vez que las campañas empiecen, cómo empieza los grupos y los equipos, sí, y los celos y ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que tener mucha congruencia. Uno tiene que ser muy precavido en ese sentido y sumamente respetuoso. Y la verdad es que nosotros fuimos muy respetuosos en ese sentido. Se decide que sea Truco el candidato a gobernador. Aun cuando ahorita comenta que en las encuestas posicionaban a Ismael, correcto, en primer lugar. La diputación local, ¿qué fue? ¿Un premio de consolación? ¿La búsqueda de un fuero? ¿O qué? ¿O por qué? ¿Por qué de ser senador, de ser pues el principal posicionado en la encuesta, a ser diputado local? Un servidor va a seguir participando en donde mi partido me lo permita. Un servidor va a seguir, para mí no hay puesto pequeño o grande. A mí lo que me interesa es poder servirle al estado de Tamaulipas, poder servir a los tamaulipecos, poder seguir construyendo, porque estoy convencido de que hay muchos ciudadanos de que no están de acuerdo con lo que está pasando hoy en día con el país y mucho menos con el estado. Y yo creo que mi anhelo es poder seguir siendo el portavoz de todos esos ciudadanos que se atreven a levantar la voz, que se atreven a pensar diferente, que se atreven a señalar lo malo que está sucediendo hoy en día en el estado de Tamaulipas. ¿Crees que esos ciudadanos estén de acuerdo en tantas inasistencias como diputado local? Fíjate que no lo sé. No lo sé si estén de acuerdo o no. ¿Te interesa? ¿Te interesa saberlo? Pues, me interesa, por supuesto. Por supuesto que me interesa saberlo. Lo que sí te puedo garantizar, lo que sí te puedo aseverar es que para un servidor, uno podía decir, hay legisladores que no han faltado a una sola sesión. Muy bien. Y mi pregunta sería, ¿y qué han abonado? ¿Cuántas iniciativas han presentado? ¿Qué es lo que han hecho al respecto? Yo lo que veo es que desgraciadamente hoy los legisladores, sobre todo, hay que decirlo tal cual, los legisladores de Morena, no tienen decisiones propias. No les permiten tener decisiones propias, no les permiten implementar su ideología personal. Es decir, tienes a un grupo de diputados locales que lo único que están haciendo es levantar la mano por instrucciones. Pero no existe una coordinación entre porque son legisladores y es gobierno, y en su momento también en el pasado lo hubo, lo ha de haber hecho Eugenio, lo ha de haber hecho Egidio, lo ha de haber hecho Francisco. ¿Eso no es algo nuevo o sí? No, definitivamente no es algo nuevo, más sin embargo, yo no veo que existan avances significativos desde el Congreso del Estado con esta gran mayoría aplastante que hoy en día tienen. Es decir, hoy tienen ellos la ventaja de tener los tres órdenes de gobierno. Tienen el gobierno federal, estatal
municipales y tienen el Congreso, y muy pronto van a tener ya el Poder Judicial en sus manos. ¿Están anticipando la derrota? No, estamos anticipando la destrucción del Poder Judicial. Okay. Estamos anticipando lo que va a suceder. Estamos anticipando la farsa que estamos viendo hoy en día con este desmantelamiento del Poder Judicial. Lo estamos alertando. Ajá. Por supuesto que lo estamos alertando. Ajá. En esas iniciativas que ha presentado Ismael, ¿cuáles son de un beneficio directo a la sociedad de esas iniciativas? Yo creo que todas. Yo creo que todo lo que hemos estado presentando ¿Cuántas tienen son? mucho que ver. Ahorita ya llevamos 36 en total. Estamos hablando de 12 iniciativas, 23 puntos de acuerdo y un exhorto. Okay. Más o menos. ¿Y cuál destacas? Pues la verdad es que todas tienen que ver con beneficios para el estado de Tamaulipas. Te diría empezar por las primeras que fuimos presentando. Por ejemplo, el que los jóvenes pudieran ser votados a los 18 años. Prácticamente lo que queríamos era homologar lo que ya existe en el gobierno federal, es decir, que un joven, en vez de esperarse los 21 años, pudiera ya ser votado, así como puede votar, pues también poder ser votado. Fue rechazada. En esa se incluía que no se interrumpa, lo estoy aquí, porque creo que es esa la que... Correcto. Que no se interrumpa o se pierda por ausencia en el desempeño de cargo público la vecindad o residencia. Esa es la que se presentó, ¿verdad? Es la de los 18 años. Así es. Fue desechada de manera inmediata porque pues, la presentó un servidor. Y por ejemplo, ¿no? Hay otra que se presentó unos días antes, esa que comenta fue el 15 de octubre y antes el 8 de octubre se presentó creo que se me hace que este fue exhorto. Sí, es un exhorto a la Comapa de Victoria sobre la fuga de aguas negras. Correcto. Esa cuestión no es superficial porque pues yo no necesito ser diputado para denunciar, incluso mediante mi medio, mediante la expresión, denunciar que atiendan las fugas de aguas negras. Y un ciudadano ahora en las redes sociales también lo denuncia. No es una cuestión superficial como para contarla como algo productivo. O sea. Muy bien. Yo creo que el trabajo de un legislador, sobre todo un legislador local, es escuchar a los ciudadanos y ver cuáles son las problemáticas y las necesidades que tienen los ciudadanos en su entorno, sí. Cómo mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Yo creo que tenemos esa obligación, es decir, nosotros tenemos que presentar iniciativas y exhortos que vayan a beneficiar a la población en general. Pero no es muy superficial. La verdad, bueno, pues yo no veo que sea, yo en lo personal. Bueno, en el sentido de que todos los días se publica eso. En lo personal, por supuesto que no veo que sea superficial porque no se está haciendo nada al respecto. Es decir, los ciudadanos se están quejando, los medios de comunicación se están quejando y aún así no hace nada al respecto para solucionar una problemática. Un exhorto viene siendo ya algo más oficial, es decir, exhibir una necesidad que no se está llevando a cabo, un problema que no se está solucionando, una necesidad de la población que no se está atendiendo. Entonces, no, la verdad es que una vez más, es decir, si es tan superficial, bueno, porque no veo a mis compañeros diputados exigiendo y haciendo este mismo exhorto, yo lo pongo en ese sentido. Sí, claro, ¿no? Claro. Exigiéndole a un alcalde que haga su labor y que haga su trabajo y que solucione una problemática que ya tiene mucho tiempo en el municipio de Victoria. Esto es por un lado, el tema de ser productivo, de presentar iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos. Hay una iniciativa que habla sobre la Secretaría de la Mujer. Correcto. Sí, igual es un tema que prácticamente se va a homologar. Yo creo que todo el mundo habla de la mujer, todo el mundo habla del empoderamiento, vemos a Morena cómo se llenan la boca
que las mujeres llegaron junto con otra mujer, hablando de la presidenta con A, como ellas le mencionan, y a la hora que tú pones una propuesta noble de realmente reconocer a las mujeres con una secretaría, darles un rango mayor, darles un presupuesto, asignarles un presupuesto para que puedan las mujeres operar desde una secretaría, pues este tipo de propuestas son rechazadas. Es decir, estamos viendo un doble discurso por parte de Morena, como se caracterizan ellos, siempre con estos dobles discursos, para la hora de ponerles una propuesta noble que va a beneficiar precisamente y a empoderar a las mujeres, pues resulta que es rechazada. ¿Por qué? Porque la presentó un servidor. La presentó cabeza de vaca. También hay otra sobre violencia política en razón de género y ambas fueron presentadas en octubre. Es correcto. Sí, pero de esas, por ejemplo, la primera fue, aquí lo voy a leer, se presentó en Guanajuato en diciembre del 2019, la de la Secretaría de la Mujer. Luego en el Congreso de Sinaloa en 2021, en 2024 en Tlaxcala y en Jalisco recientemente. Correcto. En la otra sobre violencia política contra razón de género, esa se presentó hace 3 años en Ciudad de México, hace 1 año en Oaxaca, en Nuevo León, y que esa pues fue a días antes de que la presentara en el Congreso de Tamaulipas. ¿No habla de fusilarse todas esas iniciativas de otros estados? Primero que nada, no es fusilarte. Primero que nada, lo que uno está tratando de hacer es escuchar, por ejemplo, un servidor, estamos como coordinador de enlaces legislativos. Sí. Eso quiere decir que un servidor tiene comunicación con otros congresos locales. Eso quiere decir que tienes una plática en experiencias, qué es lo que se está haciendo en otros estados, qué han mejorado en otros estados. Y en base a eso, un servidor también está agarrando ideas. Una cosa es agarrar una idea o una experiencia que funciona, una experiencia que funciona también a nivel federal, porque este tema ya son temas que a nivel federal están ya en ley, y lo único que uno está tratando de hacer es homologar precisamente este tipo de acciones. Uno siempre va a buscar qué es lo que está funcionando para la población en otros estados. Y sí, por supuesto que de ahí también vamos a agarrar ideas. Ahora, yo me pregunto, una vez más, ¿qué está haciendo Morena? Porque Morena no está llevando a cabo estas mismas acciones en el sentido de tener comunicación con otros congresos, ver qué es lo que está funcionando, qué les está funcionando, que por supuesto todo gobierno emanado de Morena es un desastre, no les está funcionando absolutamente nada. Pero sí, nosotros, por ejemplo, en Acción Nacional, siempre tenemos esa habilidad de tener esta comunicación con otros grupos parlamentarios de otros estados y ver qué les funciona, qué han propuesto ellos, y en base a eso también nosotros también podemos agarrar estas ideas y tropicalizarlas en nuestro estado. Definitivamente, fusilar, por supuesto que no. Agarrar ideas y tener esta interlocución con otros estados, por supuesto que sí. Al inicio comentaba que hay críticas, que hay divisiones, no lo pudiera decir. De esas críticas, pues se desprende que hay división dentro del partido. Si te critican es porque no están de acuerdo, dividen opiniones, ¿verdad? Dividen ideas, no están de acuerdo. ¿Los cabeza de vaca siguen teniendo gran influencia dentro del PAN en Tamaulipas? Influencia, yo no lo llamo influencia. Una vez más, yo te diría, ¿tenemos simpatías dentro de Acción Nacional? Pues yo creo que sí. Pero como dicen coloquialmente, no somos monedita de oro. Yo creo que no somos monedita de oro. Yo creo que también el espíritu de Acción Nacional siempre se ha caracterizado por eso. Es decir, todo el mundo tenemos opiniones diferentes, tenemos formaciones diferentes. ¿No está fracturado el panismo? Yo la verdad es que no lo veo. Al contrario. Yo creo que ¿No lo ve por no querer verlo o realmente hay una evidencia de que yo no lo veo? Okay. Yo en lo personal no veo que esté fracturado el partido. Lo que sí veo
una intención por parte de este gobierno. Lo que ellos están otra vez tratando de hacer, y ya estamos empezando a ver ciertos indicios, es que quieren ingresar a destruir al partido por dentro. ¿Con quién? Bueno, la verdad es que no tengo ahorita nombres exactos. O dentro del panismo se habla de que es una simulación de presidente Luis Cachorro. Y que quienes realmente mandan ahí son los cabeza. Okay. ¿Qué opinión tienes de ello? Yo completa y totalmente en desacuerdo. La verdad es que yo veo una línea muy clara por parte del presidente del partido. Él está haciendo su labor, su trabajo. Hay una simpatía por parte de él hacia nosotros, pues por supuesto, pues crecimos desde Reynosa, nos formamos todos juntos, ¿no? Pero de eso a que nosotros tengamos injerencia directa en el partido es una completa y total mentira. Mentira que ha construido, una vez más, precisamente, el gobierno en turno, tratando de... Pero por ejemplo, ahí los mismos panistas lo han dicho, digo, independientemente de esa opinión, lo ha dicho Arturo Soto, por ejemplo. Bueno, pues la verdad es que la opinión de cada uno de los militantes, pues es una opinión en lo individual. Yo creo que de igual manera, cada militante se tendrá que hacer cargo de sus dichos, y tendrá que asumir la responsabilidad que nos toca como militantes del Partido de Acción Nacional a cada quien. Ahora bien, desde el 2016 hasta el 2024 se han venido acumulando derrotas en alcaldías, diputaciones, en la senaduría, incluso la gubernatura. ¿Esto no refleja o no les da para entender que es la calificación que la sociedad tamaulipeca le ha dado al panismo en Tamaulipas? ¿No es eso decir, sabes qué? Estoy entendiendo que voy perdiendo por algo. Quizá... En una autocrítica. En una autocrítica verdadera, yo creo que nos hemos alejado un poco de la sociedad a lo mejor. ¿El cabecismo influye en este tipo de, por ejemplo, hay fortalezas y debilidades? En este caso, ¿debilita el cabecismo o fortalece? Bueno, yo en lo personal, pues formo parte directa del cabecismo. Yo te podría decir... No te puedes hacer un lado. Yo te podría decir que el tiempo nos ha venido dando la razón. Y el tiempo nos ha venido fortaleciendo. ¿Cuál razón? La razón de construir un gobierno cercano a la gente. La razón de haber construido un gobierno que le haya dado certeza y seguridad a los tamaulipecos. La razón de que logramos que Tamaulipas fuera uno de los estados con mayor inversión a nivel nacional. Mucho de eso que Morena ha querido destruir hoy en día, si lo comparas, pues te das cuenta de que hay una gran diferencia de cómo hace política Morena o cómo no hace política Morena y cómo se hacía política con Acción Nacional cuando estaba el cabecismo. Volviendo al tema del cabecismo. Eso, todo eso que se nos inventó y que a la fecha del día de hoy no existe una sola acción en el estado de Tamaulipas adversa que no se la quieran achacar, así sea un incendio a cabeza de vaca, pues eso te indica que existe una gran fortaleza en el cabecismo. Eso te indica que el único grupo a vencer pues es el cabecismo. De lo contrario, pues no tocaran el nombre del cabecismo. De lo contrario, no le echarían la culpa de todo lo que está sucediendo al cabecismo. Entonces, pues eso es una gran fortaleza. Eso nos dice que el tiempo nos ha dado la razón de que algo bien estuvimos haciendo.
Pero como que se contradice en el tema de que el cabecismo aún se menciona, pero en las urnas no aparece desde lo que decía ahorita, ¿no? Desde el 2016 a la fecha ha ido reduciéndose el tema del PAN en el Estado. Sí, y por ejemplo, lo decía en ese sentido de si realmente es que ya se acabó el cabecismo por el resultado de las votaciones y en el resultado de que todavía sigue en el imaginario, ¿no? Porque es que se va a vivir del pasado el PAN. Pues se va a vivir del presente, y el presente, te reitero, el cabecismo sigue más fuerte que nunca porque es el único enemigo a vencer hoy en día. Doy pauta para mencionar sí, claro, unos nombres y ¿qué representan? Que me lo diga, ¿qué representan para Ismael estos nombres? Gerardo Peña Flores. Amigo. Jesús Nader Nasrallah. Un simple liderazgo de Tampico. César el Truco Verástegui. Un liderazgo importante en Tamaulipas. Y ahora seré más amplio con el nombre de una persona. Rómulo Garza Martínez, ex secretario de Bienestar y quien actualmente está encarcelado por una acusación de 125 millones de pesos durante el gobierno del gobierno panista. Rómulo, un gran liderazgo, un hombre honesto, un hombre que fue un gran secretario un gran servidor público que logró implementar junto con un gobierno una forma distinta de hacer política y de llegarle a los ciudadanos, de poder tener contacto con ellos y de brindarles un gran servicio social. ¿Por qué no lo han defendido? Bueno, eso no es un tema personal. Es decir, ¿por qué no lo hemos defendido públicamente o por qué no lo hemos defendido oficialmente? Ambas. Ambas. Muy bien. Él como secretario o él como exfuncionario tiene su propio despacho de abogados, lo que tengo entendido. ¿De privado? Ajá. Él tiene su propia estrategia de cómo defenderse. Lo que sí te puedo decir es que no existe desfalco como tal, como lo estoy entendiendo. No estoy familiarizado con el caso porque no soy abogado, ni lo entiendo de fondo. Lo que sí te puedo decir es que esto es una de las cortinas de humo que implementa Morena. El tema de la responsabilidad en este caso. Rómulo está encarcelado. Está privado de su libertad. Está privado de su libertad. Para mi punto de vista, de manera indebida. Ajá. Hay otros cinco funcionarios también que tienen procesos abiertos. ¿Trae Ismael un amparo bajo el brazo? Fíjate también, que en este momento no. Ajá. En este momento no. De hecho, yo creo que vamos a continuar definitivamente probando que todo lo que este gobierno está llevando a cabo en contra de los exfuncionarios es meramente una persecución política. Una vez más, el tiempo nos va a ir dando la razón. Desgraciadamente hoy tenemos en mi punto de vista, a una persona inocente de manera indebida, encarcelada, por delitos que a lo mejor son administrativos, que este gobierno los está tratando de hacer de manera dolosa, supuestamente penales. ¿Y cómo sabe Ismael que son indebidos? Indebidos en el sentido de que es una completa y total cortina de humo lo que este gobierno está implementando. Indebidos porque sé que ninguno de los funcionarios a los cuales se les está acusando han desviado recursos como tal. Entiendo por lo poco que veo en los medios de comunicación y lo poco que se sabe, que son meramente
amonestaciones administrativas. ¿Y por qué tanta seguridad en decir que no tiene nada que ver los secretarios o los exsecretarios en ese tipo de situaciones? Bueno, la seguridad te la puedo dar porque sé que los secretarios, al menos con los que yo tuve la oportunidad de convivir, son personas que hicieron las cosas de manera correcta y ordenada. Uh-huh. Había mecanismos, o tengo entendido que existían mecanismos implementados para que las cosas se hicieran de manera correcta y ordenada. Sobre todo en el sentido de que siempre se trató de hacer más con menos. Siempre se tuvo el problema y la pelea y esta lucha constante con el gobierno federal de que no quería mandar recursos al estado de Tamaulipas, y lo que se tenía se implementó de manera correcta y ordenada. Yo creo que los resultados están a la vista, en el sentido de que las obras ahí están, los trabajos ahí están, la infraestructura ahí está. Entonces, como te digo, el problema es que a lo mejor no existe ahorita, no te puedo decir el por qué. Yo creo que cada quien, me refiero a los imputados, cada quien tiene su propia estrategia, pero no existe quien hoy en día explique realmente de qué se les está acusando. Es decir, hoy en día lo único que sabemos es vemos la parte acusatoria, que es uh-huh. Morena. Es decir, Morena es el que implementa una narrativa de que hubo desfalcos y desvíos. El problema es que no tenemos de este lado, y eso, una vez más, uno tiene que ser respetuoso de la estrategia de cada quien, sí, de por qué no se explica de qué se les está acusando específicamente. Y nos vamos a dar cuenta que las acusaciones son meramente administrativas. No es un tema penal, no es un tema de desvío de recursos. Uh-huh. El tema es, volvemos al tema, no hay quien lo pueda explicar. Uh-huh. Entonces, la única narrativa que existe hoy en día es esta falsa narrativa de parte de Morena, de una cortina de humo, de tratar de hacer ver que existieron desfalcos y que existieron desvíos de recursos. El estar tan seguro de que no son desfalcos, de que se hicieron bien las cosas, ¿no refleja que Ismael estuvo dentro del gobierno? Fíjate que absolutamente no. Uh-huh. Un servidor nunca ha estado dentro del gobierno. Un servidor siempre estuvo en el Senado de la República. Un servidor no tenía acceso a dar instrucciones dentro del gobierno. Un servidor nunca ha estado en ningún tipo de reuniones administrativas o que tenga que ver con algún tema específico del gobierno. Entonces, no, definitivamente esto es un no. Yo te lo digo a título personal, hablando de la persona, ¿no? Porque todos los imputados son personas con las que conviví en su momento, son personas a las que conozco, uh-huh. Son personas con las que tuvimos una relación de amistad, y sí, hay que decirlo, tuve una relación de amistad y tengo una relación de amistad con todos y cada uno de los exfuncionarios del gobierno de Cabeza de Vaca. Yo te lo puedo decir a título personal, conociendo a la persona. ¿Es una persecución? Es una persecución política, por supuesto que la es. Es un acoso constante, por supuesto que lo es. Es amedrentar a los exfuncionarios, por supuesto que lo es. Pero esto es lo que viven los actores políticos de oposición. Esto es lo que viven los actores políticos de oposición hoy en día, sí. En estos tiempos que estamos viviendo, sí. ¿Solo actualmente se actúa o se persigue a actores políticos de oposición? Uh-huh. No, yo creo que a través de los años este es un mecanismo que se ha utilizado. Nos pasó en el 2005, donde tuvimos una embestida completa y total, frontal, por parte de un gobernador en su momento, ¿no? Como te dije, un servidor se ha formado siempre de la oposición. Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones en cuestiones de embestidas, calumnias. Lo hemos vivido a través de los años, y lo único que ha sucedido es que cada vez salimos más fortalecidos. Fueron gobierno y actuaron como tuvieron oposición. ¿Qué opinas de Eugenio Hernández Flores? En mi punto de vista,
un personaje muy controvertido. A mi punto de vista, parte de la descomposición del estado de Tamaulipas que se vivió, tuvo él mucho, abonó a que la descomposición se diera en el estado de Tamaulipas en cuestiones de seguridad. ¿Se merecía estar en la cárcel? No lo sé. Ahí sí no me compete a mí. Yo no soy juez. ¿A título personal? A título personal, te digo, no lo sé. A título personal no te puedo decir si sí o si no. Lo que sí te puedo decir es que tiene claros vínculos, o tuvo claros vínculos al menos por Estados Unidos, o así lo reclama Estados Unidos. Creo que tiene un proceso abierto todavía en Estados Unidos de delincuencia organizada. No te sabré decir si es inocente o no. Yo no soy juez para tomar ese tipo de decisiones. Lo que sí te puedo decir es que abonó a hacerle daño al estado de Tamaulipas. Por supuesto que abonó a hacerle daño al estado de Tamaulipas. Y Carlos Canturrosas Villarreal también fue un actor de oposición dentro del mismo panismo, ¿verdad? No lo conozco. Ajá. No lo conozco. Nunca lo he tratado. La verdad es que no tengo la menor idea de qué es lo que haga o deje de hacer el señor Canturrosas. No tengo el gusto ni tengo ningún tipo de interés en tener algún trato con él. No. Ismael va a buscar la gubernatura en la candidatura a la gubernatura en 2028. No quiero ser yo tan irresponsable de decir, pues sí, vamos a aventarnos ya un tema de la gubernatura. Yo creo que falta tiempo. Yo creo que hay mucho por hacer aquí en el Congreso del Estado, invariablemente que no tengo ningún apoyo por parte del grupo mayoritario, que todo lo que presento lo detienen, que todo lo desechan, que todo no son ni para leer lo que les estoy entregando. Yo seguiré insistiendo y seguiré trabajando desde mi trinchera. Yo creo que esos todavía no son los tiempos. Okay. Ahora, si me preguntas, ¿anhelo algo más? Yo siempre voy a anhelar a algo más. Estamos en la política, estamos no por obligación, estamos porque nos gusta servir a la ciudadanía y siempre vamos a aspirar a algo más, por supuesto que sí. Te voy a hacer una pregunta en base a lo que comentabas ahorita. ¿Es Morena el mejor aliado de Cabeza de Vaca? Fíjate que en este momento sí. En este momento sí, porque cada vez nos dan la razón, cada vez nos fortalecen más, en cada embestida nos fortalecen más, en cada injuria, cada calumnia que se va cayendo nos fortalece. Y más aún, hoy en día Morena los ve más grande de lo que son. Yo creo que ustedes. Yo creo que Morena visualiza lo que realmente somos. Sí. Por eso los ataques constantes hacia los Cabeza de Vaca. ¿Ismael se considera el heredero natural del liderazgo del PAN en Tamaulipas? No, por supuesto que no. Yo me considero un simple militante de Acción Nacional. Como te digo, un militante y un legislador actualmente al que no van a doblar, al que no van a comprar y al que no van a amedrentar, sino todo lo contrario. Entre más me busquen, más van a encontrar. Pues esperar, ¿no? A ver qué hace Morena. Se va a autodestruir, que es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy ya todos están destruyéndose entre ellos. Hoy todo lo que estamos viendo, todo lo que está saliendo a la luz de lo que hace Morena, todos los desfalcos que está haciendo Morena, los desvíos de recursos, todo lo que estamos viendo hoy en día es fuego amigo. Es decir, ¿son nuestros mejores aliados? Pues sí, lo son, porque entre ellos mismos se están destruyendo. Muy bien. Diputado, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias a ti. Aquí están abiertos los micrófonos. Te lo agradezco. Para darle cabida a todas las expresiones políticas del Estado, ¿verdad? Y pues no me queda más que agradecer que hayas estado aquí. Al contrario, te lo agradezco a ti mucho y a tu amplio auditorio. Amigos, esto ha sido un episodio más para La Expresión. Es el podcast. Hasta pronto.